Algo que me ha llamado mucho la atención en la Biblia es que encuentro a través de sus páginas algunas preguntas. Pero no son preguntas comunes y corrientes, no son preguntas hechas por ningún hombre. Fueron preguntas hechas por el Señor mismo. Y me llaman mucho la atención porque personalmente creo y estoy convencido que el Señor todo lo sabe y que no habría ninguna necesidad para que Él hiciera preguntas, pues todo lo conoce. Así que debe haber alguna intención por la cual las realizó, y creo que es precisamente el motivo por lo cual debemos conocerlas, saber por qué están allí, y que el Señor las hizo, no porque no supiera la respuesta, sino porque quería que la persona a la que le estaba preguntando interiorizara esta pregunta, y que la respuesta no saliera solo de su mente, sino también de su corazón. Quiero entonces que en este video hablemos acerca de las preguntas del Señor. Pregunta número 1. ¿Dónde estás tú? Cuando Adán y Eva pecaron, la Biblia registra que tuvieron temor y que se escondieron de la presencia del Señor. Estando escondidos, fue que escucharon la preciosa y poderosa voz del Señor que les decía, ¿dónde estás tú? Es más que seguro que el Señor sabía el punto geográfico o lugar exacto donde se encontraban. Mas con la pregunta, lo que se buscaba era que el hombre mismo examinara y reflexionara en la situación en la que se encontraba, en el lugar al que había caído. Pregunta número 2. ¿Cuál es tu nombre? Esta pregunta se da en el contexto de la lucha que Jacob tiene con un varón que le apareció. La Biblia registra que en esta lucha el varón no podía con él, y es así como descoyunta el muslo de Jacob, mientras con él luchaba. A la vez que le decía, déjame porque raya el alba. A lo que Jacob le responde, no te dejaré si no me bendices. Entonces viene la pregunta, ¿cuál es tu nombre? Indudablemente que aquel varón sabía el nombre de Jacob, pero su intención era hacer un cambio, no solo en el nombre, sino en la vida de Jacob, en su carácter, en su pensamiento, en sus actitudes y en todo lo que su nombre representaba. Al Jacob decir su nombre, estaba literalmente diciendo quién era él, cuáles eran sus actitudes, sus vicios, sus problemas. Y cuando el varón le dice, ya no se llamará tu nombre Jacob, sino Israel, literalmente estaba diciéndole, ya no serás el mismo de antes, ahora serás diferente. Pregunta número 3. ¿A quién enviaré? La historia relacionada en torno a esta pregunta es bastante interesante. El profeta Isaías relata que vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, pero también dice que vio serafines que volaban. La visión ocasiona que el profeta sienta miedo al punto de decir, soy muerto, ya que se sintió bastante inmundo y pecador como para ver al Señor. Pero la Biblia dice que un serafín voló hasta él, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar. Y con esto tocó su boca, diciéndole que era limpio de su pecado y que era quitada su culpa. En ese momento es lanzada esta pregunta de parte del Señor, ¿a quién enviaré? Esto podría hablarnos de un llamado de Dios para cumplir cierta misión, pero a la vez también nos habla de que antes de cumplir esa misión tiene que haber una limpieza, una santificación que nos haga aptos para esa misión. Pregunta número 4. ¿Qué está escrito? La interesante historia que se narra en torno a esta pregunta es que un hombre con mucho conocimiento de la ley, pero con la intención de probar al Señor, le hace la pregunta, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? El Señor quiere llevarle a la reflexión a través de preguntarle qué está escrito en la ley, pero el relato bíblico nos dice que aquel joven responde de la manera correcta, diciendo, amarás al Señor tu Dios. A lo que Jesús le dice, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero lo que notamos es que, aunque tenía conocimiento de la ley, parece que su corazón no estaba del todo correcto. Y con otra pregunta este hombre trató de justificarse, a lo que el Señor le responde entonces llevándole a la reflexión, con una hermosa historia que conocemos como el buen samaritano. Al finalizar esta historia encontramos que aquel hombre pudo interiorizar la pregunta del Señor y conocer qué cosa era la que le hacía falta para heredar la vida eterna. Pregunta número 5. ¿Quién decís que soy yo? En esta cuestión encontramos a Jesús queriendo saber por boca de sus discípulos cuál era la opinión que las personas tenían respecto al Hijo del Hombre. Sus discípulos dieron diferentes respuestas, que algunos decían que era Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías y otros pensaban que era alguno de los profetas. Pero el Señor no terminó allí.
Él quería saber también cuál era la opinión de sus mismos discípulos. ¿Quién decís que soy yo? Y es aquí donde encontramos la prominente respuesta de Simón Pedro, al decirle: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y fue tal la magnitud de su respuesta que Jesús le dice: bienaventurado eres, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pregunta número 6. ¿Me amas? Creo que una de las preguntas más tremendas y confrontantes que el Señor haya realizado alguna vez es la de preguntarle a uno de sus discípulos si realmente le amaba. Y es que aquí encontramos, primero, que este discípulo mismo en días anteriores le había negado, pero ya el Señor le había perdonado. Y segundo, encontramos que no le preguntó solo una vez, sino 3 veces. Y es que la razón es porque en las 2 primeras veces que Jesús le preguntaba si me amas, la respuesta de Pedro era: Señor, tú sabes que te quiero. Y es en la tercera ocasión en que Jesús le pregunta donde podemos decir que Pedro pudo reflexionar y responder desde lo profundo de su corazón. Y lo que encontramos a partir de este momento fue un Pedro totalmente diferente, bastante apasionado y entregado al Señor, y al punto de estar dispuesto a dar su propia vida por Él. Es así como te invitamos a reflexionar en estas preguntas, examinarlas desde lo profundo de tu corazón y a darle una respuesta a cada una de ellas. Si consideras que este video y este contenido que presentamos en nuestro canal es de bendición para ti, no dudes en compartirlo, en suscribirte a nuestro canal, en darle like y apoyarnos. Nos servirá muchísimo.